en la liturgia del día de hoy, martes de la segunda semana de Pascua, que sea la invitación para que todos mantengamos aquella expresión del amanecer de la iglesia, de esa aurora de un grupo de personas que llenos del Espíritu y habiendo vivido el acontecimiento del amor que tú nos has ofrecido, estuvieron dispuestos a cumplir tu palabra, de ir a cada rincón del mundo y por ello aquí estamos. Permítenos ver qué era lo que hacían aquellos que tú llamaste en el principio de la historia cristiana y todo aquello que podamos hacer para que podamos asemejarnos a ellos, sabiendo que ellos se han asemejado a ti, que lo podamos también vivir. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuían a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, David, ¿quieres quitamos poquito el texto para abrir un poquito la cámara y poder, muy bien. Mil gracias. Yo de esto de tecnología no sé si junto con el texto nos estábamos viendo, pero quisiera, antes de dar la indicación a David de las siguientes 3 diapositivas, son 4, poder ubicar. Este texto nos presenta la vida de la primitiva comunidad, digamos el amanecer de lo que es la iglesia. Quiero comentarles que este texto inspiró una obra de San Agustín que se llama La ciudad de Dios. San Agustín, como intelectual, les decía el día de ayer sobre San Ambrosio de Milán, que influyó fuertemente en lo que con toda propiedad digo fue el intelecto más fuerte que hubo en el primer milenio. Algunos teólogos y sociólogos mencionan que en realidad es el más grande de los 2 milenios. Yo tengo mi apreciación de que Santo Tomás de Aquino viene a darle una orientación adecuada para tener la iglesia que hoy tenemos en el regalo que Dios nos da. Pero bueno, por lo menos del primer milenio. Y él escribe lo que se llama la ciudad de Dios, o Civita Dei, el nombre en latín. Esto sobre todo porque San Agustín fue influido mucho por Platón, el filósofo griego. Y Platón había propuesto su modelo de sociedad en un libro llamado La República. Ustedes pueden leer ese libro sobre la propuesta platónica de lo que era la sociedad. San Agustín, influido por Platón, dice, no, yo no propongo una república, yo propongo la ciudad de Dios. Y precisamente a partir de este texto de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ha habido evolución sobre esto? En el siglo XX alguien rompe la moldura de la ciudad de Dios de San Agustín y de forma atrevida dice que hoy no existe la ciudad de Dios. Él dice, se llama Harvey Cox, al rato les escribo el nombre ahorita en el chat. Harvey Cox escribe un libro llamado La ciudad secular, donde dice que este tiempo ha dejado de ser la ciudad de Dios y entonces es la ciudad secular, la ciudad donde el siglo, el tiempo, no la eternidad es lo que rige. Bueno, volviendo al texto que ya tenemos en nuestras manos, digamos, aquí está la propuesta de la vida cristiana. Digamos, el sueño de Dios, donde la primera comunidad compartía, donde no había necesidades, donde todo el mundo era generoso, donde todo el mundo, el evangelio que habían recibido de Cristo, de primera fuente, lo volvían vida, lo transformaban. Si se fijan, aquí es interesante ver cómo el evangelio tiene una dimensión social. O sea, no hay pobres, nadie pasaba necesidad.
Esto es importante no porque a ti y a mí, o a mí principalmente, me toque vivir la dimensión social del Evangelio. O sea, no es esa la razón. O sea, el Evangelio nos muestra cómo, cómo Cristo debe transformar la estructura social. Digamos, la auténtica vida cristiana transforma. El Evangelio dice San Pablo VI, o Beato Pablo VI, en Evangelii Nunciandi dice: el Evangelio no debe ser un barniz, sino que debe llegar realmente a la naturaleza, a la profundidad de lo que es la sociedad, porque todos podemos barnizar por arriba. Dice: no, 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 la evangelización no debe ser un barniz, sino que realmente debe ser transformadora. Y si algo no transforma la sociedad, entonces no es el Evangelio. Tenemos que ubicar en torno a lo que significa nuestra vida. Por ello quisiera ir viendo, son 4 diapositivas antes de una quinta. La primera, quiero pedirte, David, que compartas el texto del Quijote, de Miguel de Cervantes y Saavedra. Ahí viene, es el capítulo 11 del Quijote, donde presenta lo que era la vida. Aquel ingenioso hidalgo hace este discurso ante un grupo de personas que cuidaban cabras y que le escuchaban. Y el Quijote hace referencia a este texto de los Hechos de los Apóstoles y dice: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombres de dorados, y no porque en ellos el oro que en esta nueva edad de hierro tanto se estima se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas palabras de tuyo y mío, eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. Aquí, antes de cambiar la diapositiva, quiero enfatizar varias cosas. Don Miguel de Cervantes y Saavedra está refiriendo los hechos de los apóstoles, aquella comunidad que era una comunidad empática, pero que gozaba también por la empatía. Dice así: gozaban de la simpatía de todos. ¿Por qué? Porque la empatía nos hace simpáticos, el que nos pongamos en el lugar del otro, el que no me quede yo solamente en el caracol de mi egoísmo y llevarme esto a un laberinto de la indiferencia, ¿no? Aquel tiempo, digamos, gozaba de la admiración y la simpatía. Aquí, antes de mover la diapositiva, es bueno que ubiquemos algo que se transformó. En tiempo de Miguel de Cervantes y Saavedra, había una lectura distinta de la historia. Fíjense cómo los tiempos antiguos eran calificados como edad dorada, edad de oro. Dice: no porque hubiese oro sin fatiga en aquel entonces, sino por el elemento social. Y dice el Quijote, que no lo digo yo, y aquí lo importante es el testimonio de la historia. Yo quiero, como un paréntesis, decirles que si tú quieres conocer la historia, lee la literatura. Ahí viene lo que ahorita, por ejemplo, el Quijote manifiesta, cuál era el concepto social que se tenía de la historia. Y entonces el Quijote dice: antes era la época de oro y hoy es la edad de hierro, dice el Quijote. Aquí lo dice. Si te fijas en el 4º renglón, en esta nuestra edad de hierro tanto se estima. Entonces, lo importante es que hay de una situación más perfecta a una situación, vamos a llamarle, donde el egoísmo hace que caigamos en degradación. Reitero, no es el análisis sociológico del padre Rogelio. Ahí está plasmado en esta obra del Quijote. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente, o sea, de que se pasa del material o el metal más precioso a juzgar que en la medida en que uno se aleja del proyecto original de Dios y el hombre es más egoísta y el hombre, digamos, se contamina y pierde los elementos esenciales, se va degradando. Entonces pasa de una edad de oro a una edad de hierro. Cosa que va a haber una transformación a partir de la ilustración, porque a partir de la ilustración, una vez que se erige en el siglo XVI el siglo de las luces, van a hacer la lectura distinta y van a decir lo que todos aprendimos en el colegio, que antes era la edad de piedra, con todas las etapas de la edad de piedra, y que poco a poco esa edad de piedra, que es de menos a más, llega al siglo de las luces.
Don Quijote decía, antes era la edad dorada y ahora es la edad de hierro. Voltaire va a decir, antes era la edad de piedra y hoy, dice, es el siglo de las luces, donde hemos superado la ciudad de Dios, donde en la catedral de Notre Dame, digamos, en este caso, los liberales, voy a decirlo, hoy se usa mucho esa palabra, van a llevar una prostituta para entronizarla y decir, esta es la diosa razón. Pues viene aquí este texto ya un siglo muy bien, David, este texto y este testimonio de Voltaire, que quiero decirles, Voltaire es religioso, pero aún así, bueno, Dios va escribiendo la historia. Mira cómo dice Voltaire en el siglo XVII. Él se reía de Adán, o sea, nuestro padre, digamos, en la revelación, el primer hombre. Y fíjate cómo se ríe, o sea, diciendo, no, antes no era la edad dorada, antes era etapa primitiva. Dice, mi muy querido Adán, mi glotón, mi buen padre, cuéntame en qué pasabas el tiempo en el Edén, en el paraíso. ¿Trabajabas tal vez para tus necios hijos? ¿Acaso acariciabas a doña Eva, mi madre? Conoced pardíes que tenían los dos uñas bastante grandes, algo negras y sucias, los cabellos hirsutos y mal distribuidos, la tez más bien oscura, la piel gris y curtida, en donde no hay limpieza, el amor más feliz deja de ser amor, es vil necesidad. De su bella aventura, bien pronto fatigados, debajo de una encina comen con elegancia una cena compuesta de agua, mijo y cebolla y bellotas. Se echan luego a dormir sobre la tierra dura. Este era el puro estado de naturaleza. Es la aseveración que hace Voltaire. Quisiera, David, que recuperara la imagen donde estoy en video yo, para poder pasar a un poquito adelante. Pero sí poder ubicar, si abren mi cámara, David, por favor, que yo no, no lo sé hacer. Veamos, digamos, la transformación que hay de una etapa donde el Quijote refiere la antigua leyenda dorada, digamos, la etapa de oro, la generosidad, y refiriendo una etapa de hierro cuando él está escribiendo Miguel de Cervantes y Saavedra, esa obra del ingenioso Hidalgo. Y cómo Voltaire va a decir, no, eso es lo contrario. Hay otro libro que te recomendaría, de Miguel Mateos, un sacerdote español, Juan Mateos, Miguel Mateos es músico, perdón. Juan Mateos, que se llama 21 años. Este libro lo escribe en el paso del siglo XX al siglo XXI, con todo el impacto que tuvo ese tiempo. Y entonces Juan Mateos dice que o sea, que la sociedad puede distribuirse en los 21 años de una persona. Y hablando de los siglos, dice, los primeros siglos, digamos los primeros 10, el primer milenio, es la etapa de la infancia bella, donde estamos cercanos al papá, a la mamá, obviamente a Dios. Pero llega el siglo XIII y empieza a cambiar todo. Es el tiempo de las grandes universidades. Y cuando llega el siglo XV, siglo XVI, el hombre se siente que ya no necesita del papá o de la mamá, y ya no necesita de Dios. Y es cuando en el siglo XVI, que corresponde a los 16 años de una persona, de pronto quiere haber una emancipación, quiere haber una libertad, quiere haber una separación de la cuna, de aquellos que le dieron tanto, de aquellos que le dieron lo que son, lo que tienen. O sea, un día se sienten con fuerza, con inteligencia, con brillantez, incluso hasta denostando. Mis papás son unos anticuados. Yo no sé, mi papá, siendo tan ignorante, por qué tiene ese trabajo. Yo no sé por qué mi papá, siendo alguien de la caverna, se siente que es grande. Y bueno, hay un cambio, si tú te fijas, lo que te comento no es lejano a lo social, biológico de la familia, pero Juan Mateo dice, eso acontece también en el siglo XVI, hasta que llega el año 18, en donde el hombre se siente ya mayor de edad, con toda la etapa de la industrialización, con todo ello, y llega el siglo XXI, donde son los 21 años de la mayoría de edad universal,
donde alguien en la posmodernidad totalmente relega a Dios allá, métete tú allá en tu templo oscuro, métete allá, yo ya no necesito, bueno, mi comentario va en torno a ello. Yo quisiera, antes de ir aterrizando estos conceptos que les comento, bueno, pasar a la tercera diapositiva, David. Carlos Durón, digamos, estaría cuestionando esa lucidez con la que Voltaire está hablando. Y tiene este texto, adelante, David. Carlos Durón asevera sin clemencia. O sea, que no tanto que el siglo XVI fuera ya la etapa culmen. Y él refiere cosas que conocemos. A pesar de que era rico, George Washington nunca tuvo una aspirina a la mano cuando le dolía la cabeza. O sea, habla de cómo cuando tú piensas que has llegado al culmen, no es cierto. O sea, tenemos que ser más humildes. Thomas Jefferson nunca tuvo a su alcance un taxi cuando debía llegar con premura a alguna parte. Benjamin Franklin jamás imaginó hablar por teléfono. William Shakespeare nunca tuvo ni una máquina para escribir, ni mucho menos un ordenador, una computadora portátil. Los vikingos que cruzaron el Atlántico no tenían a la mano brújulas. Cristóbal Colón no llevó en sus carabelas comida enlatada. Alejandro el Grande, por más grande que fuera, no podía pedir una pizza por teléfono. Beethoven no tenía discos compactos, era la tecnología del tiempo, ni minidisc. Mozart nunca pudo grabar sus composiciones ni escuchar una reproducción digital de ese genio que tenía. El gran Napoleón nunca tuvo una barra antisudoral. Julio César nunca fue al cine. Déjenme nada más, no se vayan, voy a conectar aquí porque de pronto se me apagó un poquito la nitidez, no se me vaya a desconectar cuando más inspirado estoy. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, David, para ir amarrando un poquito los conceptos. Este texto me lo compartieron precisamente de la USEM, una conferencia que precisamente la USEM trajo a Melchor Sánchez de Toca Alameda, oficial mayor del Pontificio Consejo de Cultura en España, y dentro de la ponencia que dio, gracias a Dios que a mí alguien amablemente me compartió este texto. Dice Melchor Sánchez de Toca Alameda, del príncipe Esterházy, que es uno de los mecenas más grandes que ha habido en la historia, que fue quien propició a los grandes músicos, principalmente un mecenas de la cultura, dice, del príncipe Esterházy, el hombre más rico del imperio de los Habsburgo en el siglo XVIII, de cuenta que disponía de una orquesta de cámara completa cuyo director era el mismísimo Franz Joseph Haydn, siempre preparada para acudir a su llamada en cualquier momento del día o de la noche, cuando el señor conde padeciese insomnio. Por supuesto que la orquesta tardaba alguna hora en reunirse e implementar sus instrumentos. Dice, cualquiera de nosotros con menos recursos que este príncipe Esterházy tiene más posibilidades que él. Obviamente habla de tecnología que todavía hoy ya evolucionó más. Basta un disco compacto y un aparato de música y tenemos a disposición, con solo apretar un botón, en mucho menos tiempo, mucha más música de la que jamás pudo soñar aquel gran señor que tenía tanto dinero. Ni siquiera él podía reunir en un minuto su orquesta. O sea, no lo podía hacer. Bien, ahora sí, si quiere, regresamos la cámara para poder ir ya aterrizando. Si regresas un poquito atrás, David. Quisiera que pudiéramos ubicar el texto de los hechos que habíamos visto. Si tú lo tienes en la mano, no necesitamos ponerlo en la pantalla. Nos habla, digamos, de la primitiva comunidad cristiana y quizá es tiempo para que pensemos en lo que nosotros vamos viviendo. Mi pregunta es muy simple, una vez que hemos visto de que hay diferentes apreciaciones sobre el mismo tema, mientras que Miguel de Cervantes y Saavedra califica como etapa de oro la anterior, obviamente era una calificación en el concepto social que había, y una etapa de degradación, una etapa de hierro, cuando el tiempo se aleja del principio de lo que Dios deseó, y como también tiene digamos, todo el derecho Voltaire de decir, bueno, para mí es al revés. Antes era la edad de piedra, lo que prevalece digamos, en la forma de estructurar la historia. Antes era la edad de piedra y llega el momento en que llegamos a la ilustración, al siglo de las luces. O sea, es válido.
La pregunta aquí que debe quedar para ir cerrando es, ¿qué es lo que tú y yo consideramos como una edad dorada? O sea, ¿qué es lo que puede hacer que un tiempo realmente sea un tiempo de oro? O sea, como dice el Quijote, no es el metal que con fatiga o sin fatiga extraemos, no. ¿Qué podría ser calificado como la expresión óptima de la humanidad? Y mi pregunta iría, obviamente, con algunos elementos propios del siglo XX y del siglo XXI. Yo pregunto, ¿es una etapa de oro cuando existieron los campos de concentración de Auschwitz? O sea, esa etapa de oro donde Hiroshima y Nagasaki, o sea, con el Enola Gay llega la bomba y destruye y un hongo de radioactividad sigue afectando el suelo. O sea, esa etapa de oro, el tiempo en que los Balcanes se convirtieron en polvorín, pero varias ocasiones del siglo XX, o sea, esa etapa de oro realmente donde, digamos, hubo desterrados en la Siberia rusa, o sea, esa etapa de oro donde, digamos, hubo diferentes campos de concentración de castigo, incluso en algunos territorios, como Bahía de Cochinos, hablando de Cuba o de otros lugares. No me posiciono políticamente ahorita, no, la cuestión social. Esa época de oro, este tiempo en donde alguien tiene mucho dinero y hay una gran cantidad de personas que casi no tienen lo mínimo para vivir. O sea, esa etapa de oro, este tiempo en donde los excesos predominan, donde hay un momento en que la persona ya está hasta fuera de sus sentidos porque la persona está intoxicada, porque hay un exceso en consumo de enervantes. No sé, bastaría hablar de nombres que tú y yo conocemos, como los nombres de hablar de el vocalista de los Doors, hablar de Kurt Cobain, hablar de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, hablar incluso de alguien que estimo mucho como es Andy Gibb, o sea, hablar de personas que un día tenían tanto por delante, incluso, o sea, todos esos decisiones estéticas que fue tomando Michael Jackson, con el consabido desenlace, y tendríamos que hacer un análisis social de nuestro entorno. ¿Es esta la edad dorada? ¿Cuál es realmente el tiempo de oro? No me posiciono, simple y sencillamente tenemos que redirigir la mirada a lo que hacían los primeros cristianos y poder ubicar cuál era el ideal de Cristo que fueron ellos viviendo, donde no pasaba necesidad, donde compartían, donde había generosidad, donde el egoísmo era vencido, donde cada quien se preocupaba del hermano. Entonces, dejo la pregunta para que tú la sigas contestando. ¿Qué consideramos edad de oro? Quisiera precisamente en torno a esta meditación, a partir de la primera lectura del día de hoy que nos presenta el ideal de la primitiva comunidad cristiana. O sea, quizá de ahí parten muchos aspectos que tendríamos que tratar los siguientes días. Primero, el tema acerca de la pobreza como tal. Segundo, creo, o sea, te lo propongo de una forma muy simple. Oye, padre, este texto de los hechos se ha vivido y yo te diría que sí. O sea, bastaría que yo te citara a San Atanasio, que te citara a San Francisco de Asís, que te citara a San Juan Bosco, que te citara a San Ignacio de Loyola, a la Santa Teresa de Ávila, que te citara a Santa Madre Teresa de Calcuta, y así un gran elenco de personas que ahorita están viviendo el espejo, por decirlo de esta manera, allá en el cielo, porque aquí en la tierra vivieron estos elementos. Y obviamente la invitación es como para que nosotros lo hagamos propia. Por eso, junto con el tema de los pobres, creo que un tema que es importante es que hablemos sobre las bienaventuranzas, que al final de cuentas, si te fijas, o sea, este texto no es más que la vivencia del texto de Mateo 5, del 1 al 12, de las bienaventuranzas. O sea, aquí se están viviendo las bienaventuranzas que Cristo nos predicó. Pues creo que nos abre la pauta para que hablemos después, te decía, de los pobres, de lo que significan las bienaventuranzas, porque hoy, o sea, dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia.
¿qué esperamos obtener? Pues si somos misericordiosos, obtendremos misericordia. Entonces, creo que aquí está en pauta y junto con esta jornada también el poder hablar de las bienaventuranzas y junto con esa ciudad de Dios que hablaba San Agustín, quizá ir viendo cómo durante los siglos, en estos 21 años que dice Juan Mateos, tiene la historia, junto con algunas cosas que son reales, de pronto de expresiones de egoísmo, podemos hacer un recorrido en esos 21 años viendo cómo el Espíritu Santo suscitó personas que se compadecieron del más pobre y hacer un recorrido, o sea, empezando por Pablo que convoca una colecta, lo que te decía el día de ayer, un Ambrosio de Milán, San Ambrosio de Milán, que vende los vasos sagrados porque quiere que su pueblo que está muriendo de hambre tenga comida y está donde le alcance. Pues bueno, creo que hay pauta para poder hablar de muchas cosas más. Quiero que pongan la última imagen, por favor, David, sobre todo para concluir con una oración que podamos compartir. Esta imagen es una imagen del día de ayer, una imagen de una enfermera llamada Fátima Maribel Cepeda Arias. Ayer, en la conferencia de Hugo López Gatell, ella habló de parte del personal sanitario que hay en nuestra nación y se le quebró la voz por todas las injusticias que el personal sanitario está viviendo en este momento. Si pueden recuperar video o audio en algún momento de tranquilidad en la intensa jornada, vean esta declaración de Fabiola Maribel Cepeda Arias, donde ella habla de las injusticias. No habla todo, pero hay muchas cosas registradas en otros videos, pero yo quiero ahorita también contextualizar, porque todos nosotros, digamos, junto con estar aquí haciendo un apostolado, y ojalá también lo digo por quienes de pronto pudiéramos decir, bueno, esto de pronto se vuelve difícil, cansado, cada día hay más llamadas, ojalá que no declinemos, sino que saquemos este espíritu de la primitiva comunidad cristiana para buscar que a través del mecanismo que hoy tenemos no le falte nada a nadie en lo que esté en nuestras manos, no podemos todo, podemos algo de ese algo del que vamos a darle cuentas a Dios, pero junto con lo que tú y yo estamos haciendo, quizá en una silla o en un silloncito o en una silla de escritorio que tengamos en casa, hay quienes están allá en el hospital, también haciendo otro apostolado, y lo digo sin ningún elemento que pudiera yo estar usando el lenguaje para mover sentimientos, no, no, no. O sea, yo reitero, ellos son samaritanos. El texto de Lucas 10, donde habla del buen samaritano que se apiadó de quien está tirado, ensangrentado. O sea, gracias a Dios que todavía hay samaritanos de la salud, samaritanos de la vida. Nosotros también debemos serlo, pero ubico que por profesión hay quienes viven una samaritanidad, por decirlo, son samaritanos. Sabemos que Cristo es el buen samaritano por antonomasia, el compasivo, el que baja de su montura y se apiada y ya nos sube a nosotros para que mientras que Él experimenta el agotamiento, el desplazamiento, nosotros no suframos. Pero bueno, ese es otro tema. Lucas 10 sería un tema por tratar en estos momentos también de reflexión. Pero volviendo a esto, y ya con esto voy aterrizando, creo que la palabra nos va iluminando. Un servidor, pero digo en primera persona, me toca tener el micrófono, pero tú también tienes familiares que podría referir en esta índole. En este momento, mi familia que tú ubicas aquí se han enlazado en este call center también. Tú ubicas ya los que se pidan Narváez, como Joana Narváez, como Carlita Narváez, pero hay quienes llevan el apellido Turrubiates porque son hijas de mi cuñado Benjamín, de mi hermana Hermila, Vicky y Lucerito Turrubiates, pero también hay familia García. Pau García es hija de mi hermana Maribel y de mi cuñado Lalo, y también está ahí
Johnny Miranda, que se ha aparecido 2 veces aquí, pero o sea, él está estudiando medicina y como quiera, pues ha ofrecido dos jornadas en las intensas jornadas que hemos tenido, pero es hijo de mi hermana Rosario y de Jesús Miranda, mi cuñado. O sea, me refiero a esto por lo siguiente. En esas familias hay hermanos, hermanas mías, sobrinos, que están ahí en los lugares de atención de salud. Mi hermana Rosario es enfermera, está en la clínica 4. Mi hermana Maribel está en lo que es la parte de la recepción, parte administrativa de la clínica 32. Mi sobrina Karen es enfermera, pero ella está en los laboratorios Moreira. Mi sobrina Evelyn, ella es dentista, pero digamos, buscando salir adelante, estudia también la enfermería para que en un perfil bajo pudiera entrar al sistema de salud y después ofrecer su profesión, que es dentista. Pero bueno, está también ahí. Mi sobrino Rogelio Miranda también está en mantenimiento allá en lo que es la clínica de salud mental, allá por el rumbo de San Bernabé. Y también su esposa también allá trabaja. Bueno, se me olvidan algunos porque también tengo 2 sobrinas que son psicólogas, pero bueno, menciono esto porque junto con quizá tu familia, todos tenemos personas dentro del sistema de salud de una o de otra manera. Y a mí me conmovió mucho esta expresión de Fabiola Maribel Cepeda Arias, donde se quebró y habla de lo injusto de la sociedad hoy en día, que estos héroes están dando la vida para que la gente no se nos muera, van en la calle y les avientan botellas de cloro, les avientan chisguetes de cloro. Y esto por no mencionar otras cosas que tú conoces. Entonces, bueno, lo menciono esto, creo que ellas merecen, en primer lugar, que tú y yo no decaigamos en el ánimo y que reforcemos nuestro amor por lo que estamos haciendo, y decir, bueno, cada quien si hace lo que tiene que hacer, las cosas pueden ser mejores. Entonces, termino ya, el texto fue la primitiva comunidad cristiana, esa ciudad de Dios que dice San Agustín. Ojalá que un día se implemente en la tierra la ciudad de Dios, sabiendo claro que la ciudad de Dios será perfecta en la eternidad. Quiero invitarte a rezar un Padre Nuestro y una Ave María por las personas que están en el sector salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te saludamos, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.